Shalom Aleichem, Shalom amados Aleichem, hermanos, amigos, amados hermanos. todos ustedes que Pasa con nos han ustedes. estado siguiendo en estas transmisiones. Desde aquí, desde Pro3 Comunicación, Fundación La Roca. Bueno, pues de nuevo, hermanos, nos da muchísimo gusto la respuesta que hemos recibido a través de este canal, porque, bueno, pues estamos llegando hasta muchos lugares. Hay muchos hermanos que nos han contactado y bueno, pues agradecemos en verdad al Altísimo porque si Yahvé no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Bienvenidos hermanos a Pro3 Comunicación Fundación La Roca, un espacio para las ovejas de la casa de Yahudá y de la casa de Israel. Bendito sea el Todopoderoso que está con nosotros, que nos guarda, que nos permite hablarte a ti, tú, nuestros amados hermanos y amigos. Bendito sea el Todopoderoso por esta oportunidad que nos da. Aquí sus amigos, como siempre, los mismos de siempre. Que el Padre nos permita seguirles hablando. Su amigo y hermano Oscar Israel. Y Hassan Israel. Desde Pro3 Comunicación, Fundación La Roca. Estamos transmitiendo para todos ustedes, hermanos, en estos tiempos finales. Estamos viendo las señales tan complicadas, ¿verdad? Señales que se están dando en el mundo, que bueno, pues para el mundo en general son muy difíciles esas señales, porque vemos la desgracia que está sucediendo en el lejano oriente, en China, también las pruebas y tan difíciles que está sufriendo nuestra nación Israel, allá en la tierra prometida. Estos guerras y rumores de guerras, súper terrible, estas enfermedades que se están manifestando, las crisis económicas y bueno, tantas y tantas cosas que son señales proféticas de los tiempos finales. Lo último. Y hermanos, pues decía mi papá, tenía una palabra muy, muy curiosa antes que nos decía, cuando veas una situación difícil y llegue el peluquero, el barbero, dice, pon tus barbas a remojar, ¿no? Hermanos, preparémonos, porque todas estas señales nos hablan de nada más y nada menos que principios de dolores. La venida de Mashiach. La venida de Mashiach está cada vez más cerca, hermanos. Y bueno, pues tenemos que estar velando y orando porque los tiempos se presentan difíciles, pero recuerda que para nosotros son buenas nuevas. Son las buenas nuevas del reino de los cielos que te estamos compartiendo aquí en este espacio. Un espacio que, bueno, pues esperemos que sea de gran bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus enemigos. Tú habla a tiempo y a destiempo. No te limites. Y si a lo mejor sientes que, bueno, el Altísimo no te ha dado ese don de ser anciano y hablarle a su pueblo, bueno, pues quizás seas diácono, ¿verdad? Y podrías compartir este mensaje cuando tú les hablas sobre este medio, este espacio, y les envías el video. Bueno, te invitamos a suscribirte, como siempre te lo decimos, que te suscribas, que participes en los comentarios con nosotros para que sepamos por favor. Cuál es la voluntad del Creador, cuáles son las necesidades de su pueblo. Y bueno, realmente nosotros no somos los protagonistas de esta obra. El protagonista único, exaltado y bendito es Yahushua HaMashiach. No hay nadie más. A él sea toda la exaltación, el honor, la honra y la kabod por siempre. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Y bueno, pues amados hermanos, lo prometido es deuda. Algunos hermanos nos han pedido que hablemos sobre aquel tema tan especial del cual Yahushua HaMashiach nos habló y tiene que ver con las 10 vírgenes. Así es. Muchos nos preguntan, ¿quiénes son las 10 vírgenes? El día de hoy, sin límites,
vamos a hablar de este tema, pero bueno, hermanos, pues necesitamos la sabiduría de lo alto, su consejo, su poder y todas las maravillas que nos da para poder hacer esta obra bendita. Y bueno, pues les invitamos a hacer una oración. Vamos a hacer una tefilá al Altísimo para que sea Él quien nos guíe, sea Él quien hable a través de nosotros y escuche a través de tus oídos. Y de hecho de los nuestros, porque también escuchamos. También. No tenemos como tal un tema preparado, pero bueno, es un tema que se ha hablado y queremos ahora pedirle al Altísimo que nos dé. Tenemos las citas nada más que nos conllevan a esto y queremos compartírtelo con mucho gusto. En casa. ¿De acuerdo? Recuerda que la obra no es nuestra misión, es una comisión. De todos. El Altísimo dio la gran comisión para todo aquel que crea en Yahoshua. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta obra, hermanos, vamos a hacer una oración, una tefilá. Los invitamos a hacerla en el lugar, en ese lugar a donde tú estés escuchando ahora, por favor. Bendito eres, Padre glorioso, Padre perfecto, Padre justo, amoroso y bendito. Nuestro Creador, el Creador de los cielos y la tierra, en quien confiamos, a quien buscamos, quien nos creó, quien nos redimió y que ahora nos estás restaurando como tu pueblo amado. Te agradecemos por este día y por todos los días y las oportunidades que nos das de buscarte y encontrarte, porque tú nunca te has ido, siempre has estado con nosotros, Padre bendito, Yahoveh, Eloheinu, Melech Haolam, bendito eres, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra a tu pueblo, a tus ovejitas. Te agradecemos por la vida de cada uno de ellos, porque tú eres bueno y perfecto, y nos das estas ganas, este ánimo y aliento para hacer esta obra bendita de los tiempos finales, porque las señales que nos estás manifestando nos declaran que tu palabra fiel y verdadera se está cumpliendo. Te agradecemos por estas pruebas, por estas aflicciones que estamos llevando, porque sabemos, Padre bendito, que en nuestras debilidades se perfecciona tu poder y que tu fidelidad es para siempre. Te agradecemos, Padre eterno, porque nos das estos temas con los cuales estamos edificándonos, todo tu pueblo, toda la nación de Israel, en todas partes del mundo, recibiendo esta bendición, esta verajá que tú nos das a tus hijos, a tu pueblo, en todas partes del mundo, y te pedimos que llegue a aquellas ovejas, Padre, que han estado buscándote. Y sabemos que estas aflicciones, Padre, que está llevando tu pueblo, porque tiene que empezar la prueba por tu casa, por tus ovejas. Te pedimos que tú, Padre, nos des sabiduría, inteligencia, el poder, la justicia, el temor a ti, el consejo y el entendimiento, Padre, para poder hablar con sabiduría de lo alto, no con palabras de hombres, no con palabras lisonjeras, no con doctrinas de hombres ni doctrinas de demonios, no con filosofías de hombres ni huecas sutilezas, no, Padre, queremos escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que tú pongas en nuestras bocas un carbón encendido para que podamos hablarle a tu pueblo con sabiduría, Padre, y con amor, que no sea juicio que salga de nuestras bocas, porque el único juez eres tú. Que sea mucho amor, Padre, para aquellos que tú has amado, que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser tu pueblo, porque viene el tiempo, Padre, en el que tú vas a escoger a aquellas ovejas que estén y que estemos preparados, que estemos en tu voluntad, que seamos luz para las naciones. Padre, el enemigo, sabemos que con este sello que tú pones de tu Ruach, de la salvación en Yahoshua y de tu Torah,
de tu palabra bendita, que es la justicia divina. Padre, sabemos que con este sello tú nos has de reconocer, así como el enemigo también lo reconoce, y que se postre y te adore y te sirva solo a ti, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, solamente a ti, Padre, porque solo tú eres digno, solo tú eres grande y eres perfecto y bendito, Padre. Te pedimos en este día que nos des palabra para tu pueblo. Toda Rabá, gracias, bendito Creador, por la oportunidad que nos das de hablar el día de hoy y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas y en la vida de tu pueblo amado. En el nombre todopoderoso de Yahoshua, bendecimos a nuestros hermanos de todas partes del mundo que nos escuchan y te pedimos que los prosperes y los bendigas, Padre. Gracias por todo, te adoramos y te bendecimos, Yahvé de los ejércitos, en el nombre todopoderoso de Yahoshua, HaMashiach. Así sea, Padre eterno. Amén. 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 Aleluya. Amén. Pues, Amén. lo prometido es deuda, hermanos. Estamos aquí. Vamos a hablar el día de hoy vamos a pedirle al Padre que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Y quiénes son las 10 vírgenes de las cuales habla el Altísimo en ese libro de Matilla? ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? Pero, amados, vamos a analizar estas dos citas. Queremos invitarte a ir a la palabra del Altísimo, al libro de Marcos. Hoy vamos a checar esta palabra con la versión Reina Valera 1960, que muchos hermanitos que están en la religión cristiana utilizan. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra en este libro, Amén. en esta versión de la Dabar del Altísimo, de la palabra del Altísimo, en el libro de Marcos. Meir. ¿Cuál? Capítulo 4, versos del 9 al 12, por favor. Sí, por favor. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así es. Y les dijo: así es. Fíjense cómo es el Creador. El Creador es justo, hermanos. No malentendamos la palabra. Hay que entenderla como debe de ser. E incluso en el mundo hay una frase que dice: al buen oidor, pocas palabras. Pocas palabras. La palabra Sí. es perfecta. Yahoshua es la palabra. Nunca se equivoca. Nunca. Y recordemos que él, en el principio de los tiempos, precisamente por la caída del hombre, cuando él ya había establecido el reino de Yahvé, entonces él le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho, pondré enemistad entre tú y la mujer, y su simiente y tu simiente. Esta te pisará la cabeza y tu simiente le herirá en el talón, en el calcañar. Entonces, aquí estamos hablando de dos linajes, por decirlo así, claro, de dos razas paralelas, y estamos hablando de la raza, la descendencia, la prole de la mujer, ¿sí? Y la prole de la serpiente. Es por eso que Yahoshua dice en esta palabra claramente: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos hombres encubiertos se han infiltrado entre los creyentes, claro, para luego ser tropezadero. Hermanos, hay muchas religiones
que están predicando falacias, que están adulterando la palabra fiel, verdadera. Y no se refiere como mal enseñan las fábulas rabínicas farisaicas de Satán, del diablo, de los Sheidim, de los demonios de mentira, que mencionan que según la descendencia que tuvo Adán con Lilith, eso no nos estamos refiriendo a esa mentira. Esas son fábulas rabínicas, ¿sí? Huecas sutilezas. Nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra. Y de hecho tenemos algunos antecedentes. Así es. Hay libros, efectivamente, que fueron encontrados en el Qumran, ¿sí? Que nos dan concordancia total con la palabra. La palabra es nuestra base, la Dabar del Altísimo. No hay más desde Bereshit, desde, como lo traducen acá en Reina Valera, Génesis, hasta Gilgalut, que es Apocalipsis, que es revelación, ¿sí? Entonces, esta es la palabra del Creador, inamovible, la misma ayer, hoy y siempre. Es el mismo Yahoshua, quien es el verbo, es la palabra viviente, ¿sí? Porque Él está vivo y Él es eterno. Entonces, lo que está escrito en la palabra es inamovible, hermanos. Nadie ¿sí? lo puede cambiar. Por lo tanto, bueno, pues No. el Altísimo en su palabra habla muy claramente sobre esas dos razas paralelas. Sí, está hablando sobre la raza, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Esta palabra no es para la descendencia de la serpiente y por eso es que en esta cita dice Yahoshua, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Shema Israel. Él no dice Shema mundo, ¿verdad? Shema Israel. ¿Sí? Shema Israel. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y dice que cuando él estuvo con los que estaban cerca de él, ¿sí? Con los 12, sus 12 talmidim, sus 12 discípulos, ¿sí? Le preguntaron sobre la parábola que él había hablado, ¿sí? Esa parábola del sembrador precisamente, que es de la que les estaba hablando en esta parte del libro de Meir, ¿sí? Y entonces ellos le preguntaron sobre esa parábola y él les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Yahvé, mas a los que están fuera, aquí está bien claro, a los que están fuera, una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de las tinieblas. Esos son los que están fuera, ¿sí? Muy aparte. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, ¿sí? Para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan. Claro. Pero fíjense, hay una razón muy grande, porque no, para que no se conviertan, ¿sí? Y les sean perdonados los pecados. Para que no se vuelvan. Fíjate qué importante. Su maldad tan grande. El Altísimo dice que de tal manera amó a Israel, no al mundo, no al sistema. Esa es traducción romana. En lo original porque, no está en mal. Así es, porque de tal manera el Creador amó a Israel, o sea, a su pueblo amado, a su esposa, ¿sí? A las 10 vírgenes, de las que vamos a hablar hoy, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Porque a los de su oficio vino, a los que ministraban el templo, ¿sí? A los que conoces como fariseos, saduceos, esenios, escribas, celotes, ¿sí? A ellos vino, a los suyos vino, ¿sí? Mas ellos no le recibieron. No. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Yahvé. Ahora, fíjate qué importante es esto, porque mucha gente por ahí predica, ¿sí? Y dicen a los, fíjate, aquí es donde aquellos hombres que iniciaron la doctrina, ¿sí? Del protestantismo. Aquí sí lo digo con claridad, yo no tengo problema con mis hermanos que están en el cristianismo, con los hermanitos que están en el judaísmo, con los hermanos que están incluso en el catolicismo, por ahí hay ovejas de Israel. No tenemos problema contra ellos, ni contra los hombres incluso, sino contra los demonios que están encima o dentro de aquellos hombres que han venido a tergiversar la palabra, que han venido a adulterar la palabra, ¿sí? Y te voy a decir algo, ¿sí?
inició por medio de aquel hombre, Martín Lutero. Sí lo digo bien claro su nombre. Martín Lutero inició el protestantismo con algunas cosas que vio de Roma, porque él salió de Roma, ¿sí? Con algunas cosas que Él vio era de Roma, romano. atacando a Roma, atacando a la religión católica, pero entonces quitándole libros, quitándole palabras y cambiando, porque ahí se creó la doctrina del reemplazo. Y aparte dejando cosas que él sabía que eran traducción romana y en vez de cambiarlo, para que la gente se acercara más, en vez de oír algo like y se acercaran, en vez de hablar la verdad total, que era Lo que debe guardar de ser. la fe en Yahushua y la Torah de Moshe juntos, no solo uno, porque uno no camina con una sola pierna, hermanos, No, y enseñó de esa forma para jalar más gente. claro. Esa fue la forma proselitista y astuta de pues engañar a la gente y la gente que no conocía que, debo de guardar una cosa, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es. Por eso fueron engañados. Fíjense qué sucedió en aquellos tiempos. Se inicia una doctrina, como tantas erróneas, tantas falacias que hay, la doctrina del reemplazo, ¿no? Donde dicen, a los suyos vino, o sea, dicen, a los judíos, a los Yahudim vino, mas ellos no le recibieron. Fíjate cómo cambia la serpiente, Ay, cambia la verdad por la mentira. El libro de Romanos lo dice claramente, ¿sí? Que lo que es del Altísimo ha sido manifiesto desde el principio de los tiempos. Él mismo lo manifestó, ¿sí? Y entonces, fíjate cómo aquellos hombres vienen y cambian, porque dice, a los judíos vino, mas ellos no le recibieron. ¿Sabes para qué lo está haciendo, traducción hermano? romana de nuevo. ¿Sabes por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo hicieron esos hombres? Para que entonces el pueblo mismo de Israel maldijese a nuestro pueblo, a nuestro pueblo. Para eso lo hicieron, para que nos rechazaran, porque yo te voy a decir algo, mucha gente nos ataca, mucha gente nos maldice, ¿sí? Y que él le dijo, el Altísimo Abraham, al que te bendiga lo bendeciré, Y al que te y al que te maldiga, maldiga lo maldeciré. por Entonces, igual a tenemos que cualquiera. tener cuidado. Nosotros no maldecimos a los Por hombres, hermanos, igual. porque nuestra lucha no es contra hombres. Punto. Exacto. No le tenemos miedo a Hasatán, a la muerte, ni a Ni a nadie, nadie, a nadie. porque nuestro Adón es la vida, Shame, es la hermano. resurrección y la vida. Por lo Cuidado con tanto, nosotros. sí queremos decirte, ten cuidado con las doctrinas de hombres, ¿sí? Esta parábola, esta cita, él dice que hablaba Yahoshua con parábolas, para que viendo, vean, y no perciban, así de sencillo, y oyendo, No se oigan, sabe. y no entiendan. ¿Sabes para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él viene por Israel. Solo por eso. Israel, la señal que tiene Israel es una señal muy grande. El amor hacia Yahvé, la obediencia al Creador. Y yo te quiero decir, tú que has rechazado a nuestro pueblo judío, ten cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, en verdad. Y también le decimos al mismo pueblo Yahudí, tú, hermano, Yahudita, ¿sí? Que está rechazando a aquellos hermanitos que están en el cristianismo o en las religiones, en el catolicismo, o hay muchas religiones y bueno, ¿para qué sectas? O que rechazas a otro judío como nosotros que aceptamos a Yahushua y no al cristianismo, no a la falacia de vivir bajo nada más, bajo gracia y ya no obedecer la Torah. No. No somos cristianos. No Creemos somos en Yahushua. Así es. Pero obedecemos la Torah, seguimos guardándola y no somos mesiánicos conversos. No. Somos judíos que obedecemos la Torah, pero se nos habló de Yahushua y creemos en Yahushua y obedecemos a Yahushua como rabí, el único rabí, porque a nadie más es digno de ser llamado rabí. Y nada más es necesario entender lo siguiente, ¿sí? Esa teoría del reemplazo que hizo Martín Lutero, Calvino, Tyndale y todos aquellos que han, bueno, hecho traducciones y cambiado y han Reina Valera y todos aquellos que han tergiversado la verdad. Totalmente. ¿Sí?
cuidado con el que le quite palabras o le ponga palabras. Escrito está. El Altísimo es claro que va a quitar su nombre del libro de la vida o va a poner todas las plagas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros oramos para compartirte esta palabra. Sí, te quiero decir lo siguiente, amado hermano. En verdad, que te quede bien claro. Yahoshua era Yahudim. Él provenía de Yahudí. Él era Yahudí. Él provenía de Yahudá. Está muy claro. Y ¿sí? No Judá. Y al provenir de Yahudá, fíjate, dice que la salvación viene de Yahudá. Entonces, él vino por 12 discípulos. Esos 12 discípulos eran de la casa de Yahudá, ¿sí? La única casa visible, porque Efraín dispersa en una crisis y falta de entendimiento de su propia identidad, como Israel. Ahora, viene a Yahudim, y los Yahudim, entonces, ¿qué hacen? Van y empiezan primero a predicar, como les dijo, después de la promesa del Padre, en Jerusalén, luego en Yahudea, en Yahudá, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hasta donde te estamos hablando hasta ahora, donde te estamos hermano, hablando ahora, donde estés oyes. tú, ahí está llegando esta palabra. Aleluya. Ese era el propósito. Entonces, te das cuenta que, y yo te voy a decir, aquellos 5,000 que le seguían y les dio de comer y que sobraron canastas, ¿te acuerdas? Aquellos 4,000, aquellos que se convirtieron cuando Kefa y Johanán iban al templo, que estaba un hombre, que hicieron un milagro con un hombre que era cojo de nacimiento y que lo hicieron caminar y hasta brincaba y se deleitaba por esa salvación tan grande. Sí, entonces ahí muchísimos hombres se convirtieron y te digo algo, aquí tenemos que sacar la verdad, era pueblo de Israel y eran de la casa de Yahudá. Totalmente. Y aquí está Yahudá ahora predicándote. Aquí vemos Yahudim, para que los que digan que no, los judíos no creen en el Mesías. Sí, que vemos judíos predicando de Yahushua y no nos vamos a cansar de hablar de él hasta que todo Israel, Am Israel, Jai se convierta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, totalmente. Y te voy a decir algo más, Nuestros hermanitos Yahudim, ¿sí? Que están en la religión del judaísmo, bendícelos. Te voy a decir por qué. Bendícelos. Para que tampoco seamos jactanciosos, ¿Quién puso el velo en este pueblo? En mucho Yahudim. ¿Quién puso el velo? El mismo creador. Él puso un velo para provocar a celos. ¿Para qué? Para ir a buscar a Efraín, que es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso te estamos hablando a ti. Shema Israel, tú que eres Israel. A ti te estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos con el tema. Vamos a ser ya más objetivos porque tenemos mucho que decir, pero queremos ser objetivos y que sea palabra del Altísimo. También hay otra cita. Podríamos ver que dice ahí en Marcos, capítulo 4, verso 33 y 34, por favor. ¿Nos ayudas, Jazz? Aquí está. 33. Y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Así es. Y fíjate, hermano, ¿por qué? Porque ahí hay una diferencia. Sí, él no hace acepción de personas, él habla, él lanza las semillas. Nosotros lanzamos también las semillas porque él mora en nosotros. Pero esas semillas, acuérdate que unas cayeron junto al camino, otras en pedregales, otra entre espinos y otras en tierra fértil. Claro. Que así sea. Hermanos, a nosotros nos está dando esta bendición de hablarte ahora, ¿sí? Con un poquito más de claridad, si así nos lo permite el Altísimo y que se haga lo que Él dice, y si no, que frene nuestra lengua, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces el tema, ¿sí? Aquí estamos hablando de las 10 vírgenes, ¿sí? Esas 10 vírgenes, la gente pregunta, ¿y quiénes son las 10 vírgenes? Porque dicen muchos, fíjate, la teoría del reemplazo les ha hecho entender
o por medio de hombres, ha creado doctrinas que dicen, esas 10 vírgenes, 5 son los judíos y 5 son los cristianos. Entonces los cristianos, como los judíos rechazaron, entonces los cristianos son ahora el pueblo escogido y los demás pues se van a quedar a la gran tribulación y se inventan un montón de cosas que no son. No, hermanos, la palabra vamos a entenderla en el Ruach HaKadosh, que nos guía a toda verdad. Vamos a analizar la palabra tal cual está escrita, ¿sí? Para que entendamos. Aquí entonces vamos a analizar 5 palabritas que se utilizan en la parábola, ¿sí? Vamos a esta cita, que es Matías, ¿sí? 25:1 al 13. Matías 25:1. 25:1 al 13, ¿sí? Vamos a ir viendo, primero vamos verso por verso, ¿de acuerdo? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así es. ¿Cuántas vírgenes? 10. Estamos hablando de 10 vírgenes. 10. ¿Sí? Que tomando sus lámparas, aquí hay una lámpara, vamos a empezar a analizar los símbolos. Eso es muy importante. Que tomando esas lámparas salieron a recibir al esposo. Vírgenes tiene que ver con Israel. No más. Porque después de la plenitud de las naciones, todo Israel será salvo. ¿Okay? Israel, todo Israel. Entonces, estamos hablando de 10 vírgenes representando a todo Israel. ¿Ok? Y Israel, empezando por la casa de Judá y la casa de Efraín. ¿Ok? Esas dos varas de Ezequiel que se juntan y se hace una sola vara y ya no se va a llamar más la casa de Judá ni la casa de Efraín o la casa de Israel, sino ya no van a ser las casas, ya va a ser Israel. Todo Israel, todas las tribus juntas una vez y para siempre. Para que empecemos a entender con esta visión hebrea, con este entendimiento hebreo y no occidental, ni lejano oriental, ni nada de aquello, ni europeo, ni nada de esto. ¿Ok? No. Bueno, así está. Entonces el reino de los cielos serán semejante a 10 vírgenes, dice 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Recordemos que según el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, Yahvé, el esposo de Israel, cuando Israel pecó y se fue en pos de ídolos, y como dice el libro de Oseas 2, que está en este canal, en Pro 3 Comunicación lo puedes ver, ahí tenemos ese tema. Entonces el Altísimo dio carta de divorcio, ¿sí? Y dijo incluso que la descendencia de Israel ya eran hijos de prostitución, porque su madre, o sea, Israel, se fue y cometió adulterio. Entonces, porque nacieron bajo la adoración a dioses paganos ajenos en vez de a su creador. Así es. Entonces, ahí es a donde está. Ahí vemos una parte, el Altísimo da carta de divorcio, ¿sí? Entonces, esas 10 vírgenes es todo Israel, pero fíjate cómo está el asunto. Aquí está bien interesante cómo vamos a asimilarlo, porque hay símbolos, y estos símbolos son hebreos. Solamente así lo vas a poder entender, hermano, y por eso te lo estamos compartiendo con esta visión hebrea no occidental. No. ¿Sí? Para que te quede bien claro. Y qué bendito el Creador que nos permite ahora hablar solo de toráica. esto. ¿De acuerdo? Porque para aquellos judaicos dicen, no, es que si uno habla que Yahushua es el Mesías, dice, eso es cristianismo. No, perdóname. No. Pero la perspectiva original de aquellos que enseñaban la Torá antes de que viniera el cristianismo era de un Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, y de que el Mashiach tendría que nacer de una virgen, y que el Mashiach tendría que ser hijo del Todopoderoso. Eso lo enseñaba el judaísmo antiguo. Así es. Pero los fariseos, como sabían que cumplía Yahushua con ser el Mashiach, lo escondieron. Yo fui Jaredí. Y como Jaredí, déjame te digo que los líderes del judaísmo saben que Yahushua es el Mashiach, pero lo esconden y lo niegan. Y lo niegan porque
No les conviene perder súbditos de esto. A ellos les importa esto de ti. No les importa nada más de ti, más que esto. Y tenerte ciego. ¿Por qué? Porque son servidores del diablo y esperan a un falso Mesías. Y no Claro, quieren que aceptes al verdadero Mesías que ya vino. exacto. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿eh? 100%. Así es, un ciego no puede guiar a otro ciego. Además, a estos líderes, muchos líderes, no todos, no vamos a generalizar, pero muchos líderes del judaísmo, también les quiero decir, amados hermanos, ¿sí? Hay datos, y los vamos a compartir en su momento, hay datos que muestran que aquellos Aná, Caifá, ¿sí? Aquellos hermanos que estaban en aquel tiempo, que entregaron a Yahoshua en manos de Pilato, ¿sí? Te quiero decir nada más, que hay muchas cosas que a veces desconocemos o se las han guardado por ahí, pero ¿qué crees? Que al final ellos terminaron reconociendo a Yahoshua. Hay antecedentes, ¿sí? En datos, La como aceptaron. en verdad que sí, En ¿eh? verdad, amado hermano. Y hay un libro que se encontró, ¿sí? De esos libros que Roma los quita y dice son apócrifos, deuterocanónicos, ¿sí? Y ahí habla claramente cuando Yahoshua desciende al Sheol. Entonces, por ahí ya luego vamos a hablar de ese asunto, pero es bárbaro, ¿eh? En verdad que aquellos varones Totalmente, terminaron hermano. reconociendo, ¿sí? Pilatos fue con ellos y les dijo, a ver, cuéntenme, ¿qué sucedía? ¿Por qué sacrificaron a aquel hombre? Y estos ya le revelaron, es que no sabíamos. Claro, tenía que haber un velo, tenía que haber un Cohen Hagadol, ¿sí? Que en este caso era Caifá, ¿sí? El único que podía entrar al templo, ¿sí? A ese lugar más sagrado, ¿sí? A presentar el sacrificio. Y él fue el que entregó a Yahoshua en manos de Pilato para ser sacrificado. Nadie más podía sacrificarlo. Eso es lo que sucedió bajo la voluntad del Creador, bendito por siempre. Entonces, bueno, Amén. volviendo acá al tema, el Altísimo habla del reino de los cielos, ¿sí? Que somos el pueblo del Altísimo, Amén. ya empezando desde Yahoshua que vino a establecer su reino, y es al reino a quien vamos buscando. Tú eres parte del reino. Si tú tienes oídos, escucha, Shema Israel. ok. Luego dice el verso número 2. Bueno, aquí en el primero dice que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Yahvé vino, se manifestó como el esposo, ¿sí? Porque solamente dice la Torá, nosotros respetamos la Torá y amamos la Torá, por eso Proverbios 3, exhortación a la obediencia, ¿sí? Entonces, en la Torá dice claramente que cuando una mujer comete adulterio, el esposo le da carta de repudio, la mujer no puede volver a casarse con el marido original, a menos que el marido original muera. Yahvé vino, se manifestó como hombre, como el esposo. ¿Para qué? Para, a través de Yahoshua, es el mismo, ayer, hoy y siempre, es el eterno. Ya, cuando tú dices, y esto lo sabe el pueblo hebreo, lo sabemos todos, que ya significa Yahvé, ¿sí? Yod Hei Vav Hei, ¿sí? Entonces, no nos engañemos. Ya, cuando decimos aleluya, ya, que es el exaltado sea ya es nuestro Salvador. Bueno, Yahoshua es Yahvé viniendo como el esposo a morir por la esposa, para libertar a la esposa, para libertarnos a nosotros, a todo Israel, de la maldición de la ley, porque habíamos cometido adulterio, nuestros ancestros cometieron adulterio. Y entonces... Y no que la Torah sea maldición, la ley, sino que la maldición por haber desobedecido la ley que dice de Barim, a eso se refiere clarísima. Así es. Entonces, viene el esposo, viene Yahvé, el esposo de Israel, que había expedido carta de repudio para morir por la esposa, ¿sí?
para libertarla, entonces somos libres. Cuando el esposo muere, nos libera para poder volver a casarnos, pero solo el Hijo del Hombre, dice Yahushua, puede entregar su vida y volver a tomarla. Entonces, él venció a Hasatán, él venció a la muerte y él venció al pecado, nos vino a libertar no solo del imperio romano, sino de Hasatán, de la muerte y del pecado. Y cuando resucita, entonces se desposa con Israel. Por eso es que llegó a tomar 12 Yahudim. Y por ahí les dijo, vayan primero a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Es por eso que aquí estas 10 vírgenes representan a toda la esposa, a todo Israel, esparcido sobre toda la faz de la tierra. Ahora, ¿qué dice el verso número 2? Por favor. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. A ver, vamos a discernir de acuerdo a esta subjetiva hebrea, hermanos, prudentes e insensatas. Está hablando de dos géneros. Ve anotando esas palabras, por favor. Te sugerimos que este video lo repitas y lo repitas todas las veces necesarias y anota las palabras, anota las citas, revísalo. No va a ser tan largo el video para que veas que estas citas están escritas en la palabra. No te estamos inventando más. ¿Sí? Aquí habla de dos partes, prudentes e insensatas. Prudentes, ¿sí? Aquí vamos a tener 5 palabras que vamos a ir analizando. Hasta ahorita dice prudentes e insensatas, ¿sí? También habla de lámparas, ¿sí? ¿Qué producen las lámparas? Luz, ¿sí? Y la quinta palabra es el aceite. Aquí ya tenemos 5 palabras que nos queda bien claro. El aceite, ¿qué es el aceite? ¿Qué es la luz? ¿Qué son las lámparas? ¿Qué es insensatez? ¿Y qué es prudencia? ¿Ok? La primera palabra que vamos a analizar es la palabra, esas mujeres que eran prudentes, esas 5 vírgenes que eran prudentes, obedientes, eran mujeres sabias. Obedientes. ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Amén. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, tenemos que entender que la luz es el requisito. ¿Saben para qué es un requisito? Para ser aceptos. Esa es la luz. El Altísimo se fijó en Abraham. ¿Por qué? No por cualquier cosa. Cuando en aquellos tiempos en Ur, de los caldeos, estaba sucediendo algo. Se estaba construyendo esa torre de Babel, ¿te acuerdas? Sí. Según el libro de Gilgalut, de Bereshit, perdón. En el libro de Bereshit se estaba construyendo la torre de Babel, Nimrod estaba construyendo, había mucha maldad. Entonces el Altísimo vio un hombre. Aquello les confundió las lenguas y los regó, pero vio un hombre justo, temeroso del Creador y apartado del mal. 3 cosas muy importantes. Y ese hombre era Abraham. ¿Sí? Nuestro padre Abraham, hebreo, hibrit, ¿sí? ¿Y qué lenguaje le dio? El hibrit. Entonces, era hebrí y hablaba el hibrit. Por medio de Abraham, aquí se manifiesta esto, ¿sí? De los la prudencia tiene que ver con la aceptación al Creador. Él fue acepto, 100%. ¿sí? Y todo aquel que es descendiente de Abraham, también por fe, obedece al Eterno. Claro. Eso es ser hijo de Abraham. Por la fe, dice, le fue contado por justicia. ¿Ya viste? Justicia es la ley, justicia es la Torah. Claro. La Torah es instrucción para que tú hagas justicia, practique la justicia y seas considerado justo. Entonces, aquí tenemos la primera palabra, prudentes. Prudentes son sabias. Ahora, la segunda palabra, que sería entonces insensatas. Unas son prudentes y otras insensatas. Insensatas es lo contrario, ahorita lo vamos a ver con la misma palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Así es. La tercera palabra es lámparas. La cuarta palabra es luz y la quinta palabra es el aceite. Okay. Vamos a ver primero la primera palabra, prudentes, ¿sí? Prudentes, que son mujeres sabias
y se refleja en esto. Vamos a Salmos 19:7, por favor. Vamos al libro de los Salmos. Anótalo, por favor, 19:7. Tehilim, ¿sí? O Salmos 19. 19:7, por favor. Salmos 19:7. Fíjate qué importante es esto, ¿eh? Cuando tú entiendas esto, vas a ver entonces de quién se trata. Para que no caigas en esos juegos de la mentira del diablo. Y la Torá de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yashem es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ya viste? Eso significa... Al humilde. Eso significa sabio o prudente, ¿sí? Dijimos Salmos 19:7, que dice, la ley de Yahvé, ¿sí? Es perfecta. Realmente perfecta. Más es perfecta, que convierte el alma, a través de la Torah se convierte el alma, o sea, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Ese es, ¿sí? El alma, la nefesh, ¿sí? El testimonio de Yahvé es fiel, ahí se muestra la prudencia, así es. o sea, en la fidelidad, que hace sabio al sencillo. O sea, un hombre sabio es un hombre obediente, o es un hombre prudente, o es una hombre o varona, hombre. Estamos hablando del género, ¿sí? Sabio. Vamos a ver qué dice Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24. Acá está. No. Más adelante. Está más cerca. Mateo 7:24. Ahí está. 7:24, por favor. Entonces, obediencia es sabiduría, es un hombre sabio, ¿sí? Al sencillo lo hace sabio. ¿Qué dice Mateo 7:24? Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ya viste lo que es prudencia? El que oye, Shema, y el que practica. No solo hay oidor, sino hacedor también de la Torah. En este mandamiento que el Altísimo nos dice recordar el Shema Israel, el escucha Israel, Deuteronomio de Barim 6:4, dice, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, ¿sí? O sea, escucha Israel, Yahvé tu creador, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu creador con toda tu mente, ahí está, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, aquí en tu mano, en tu mente, tu corazón y con tus fuerzas. ¿Sí? Con todo lo que posees. Eso es la prudencia, el que oye y el que ejecuta, el que obedece. ¿Sí? Otra vez podrías leerlo, por favor. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El prudente que edificó su casa sobre la roca es el que oyó, ¿sí? Amó, recordó, practicó. Eso es edificar su casa sobre la roca. O sea, ¿quién es la roca eterna? Yahushua HaMashiach, Mashiach, ¿sí? Él es la roca eterna, no sobre la arena, sino sobre la roca angular, aquella que los edificadores habían despreciado, ¿sí? Bueno, esa es la roca. Tú estás edificando tu casa sobre esa roca cuando escuchas la Torah y la practicas. Así es. La Torah es la instrucción para que no seas juzgado. Claro, por romperla, por quebrantarla. Eso es la prudencia. Ya tenemos la primera referencia, entonces. Vamos a la segunda, que sería la insensatez. Vamos a lo contrario, ¿sí? Proverbios 1:7, por favor.
Proverbios 1:7. Va a ir agarrando formas. Proverbios 1:7. Va a ir agarrando forma la palabra. Aquí vamos a entender cosas muy preciosas. En verdad nos va a dar muchas sorpresas. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El principio de la sabiduría, ¿sí?, es el temor a Yahweh. Ahora vamos a ver el temor a él, ya lo vimos. Ese es el principio de la sabiduría. Pero entonces vamos a ver qué dice Proverbios 10:8, por favor. ¿Cómo puedes demostrarle que eres sabio al Creador? Obedeciéndole, ¿no? El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Ya viste lo que es la insensatez? Otra vez, por favor. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Necio es eso. Eso significa necio, ¿sí? El que desobedece. El que dice, no, ya no guardes la Torá, no, la ley ya no, los mandamientos solo son para los judíos. Esa persona es necia. ¿Ya viste? Es lo contrario a la prudencia. Y va a dar cuentas muy grandes a Boreo Lama, la Abakatosh Vitzatik. Eso hace desobediente a alguien. Eso hace que sea reconocido como desobediente. ¿Ok? Totalmente. Eso es insensatez. Mateo 7:26, por favor. Mateo 7:26. Ahorita les doy una recomendación. Vamos a estar viendo Proverbios y Mateo, ¿vale? Para que se vayan alternando. Para que tengan preparado ahí, amados. Mateo 7:26, ¿qué dice? Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Ya viste? Esa es la insensatez, hermano. Y las vírgenes insensatas son las que edificaron su casa sobre la arena, o sea, no sobre la roca. La fe sin obras, la fe en Yahushua, pero sin obedecer los mandamientos de la Torah, es fe muerta. Así es. Sin obras, sin aceite. ¿Te das cuenta? Totalmente. Eso es insensatez. Claro. El edificar la casa sobre tu propia doctrina o la doctrina que un hombre te dijo por ahí. Claro. Hermanos, con todo mi amor y respeto, ninguna religión te salva. Ninguna cosa. Y lo que te dicen las religiones, yo he escuchado de muchos hermanos que amamos en verdad, que con insensatez se ciegan, se endurecen su corazón, su cerviz no se inclina a la obediencia al Creador. No nosotros nada más somos voceros, hermano. Por eso este canal se llama Pro 3 Comunicación, que es la exhortación a la obediencia. Te estamos mostrando en cada uno de los temas, te das cuenta que te estamos exhortando a volverte a las sendas antiguas, a volverte a la Torá de Yahweh, no al Talmud, a volverte a la palabra del Creador, a lo que está escrito, porque sí, a lo mejor dicen, Torah, no te vas a salvar, la salvación no es por las obras, pero sí te voy a decir algo, sí es por la fe, pero también la fe sin obras es muerta, y te voy a decir algo, las 5 vírgenes, como lo vamos a ver aquí, ¿sí?, que no guardaron Torah, que no estaban esperando al Altísimo, se quedan fuera. Vamos a continuar aquí, con la misma parábola de las vírgenes, que es Mateo 25, 1-3. Vamos a tener apartadita para que seamos más ágiles, porque el tiempo, hermanos, el tiempo es muy importante. Ok, 5:1 al 25:1 al 13. Mateo 25:1 al 13. Ok,
Vamos entonces al tercer verso. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Sí. Aquí vamos a ir identificando. Bueno, ya vimos entonces, la primera era prudentes, la segunda insensatas y ahora lámparas, ¿sí? Y aceite, ¿ok? Las lámparas que producen luz. ¿Pero por qué la producen? ¿Por qué producían la luz? Por el aceite que tenía, ¿no? Ahora estamos en una era en que tienes hasta focos de LEDs, pero estamos hablando de aquellos tiempos, lámparas de aceite, de olivo. Lo natural. ¿Ok? Aceite de olivo, ¿eh? Que te quede muy claro. Estamos viendo que las insensatas tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ya viste? Las prudentes, ellas sí tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Traían su aceitito preparado, ¿sí? Totalmente. Ahora, vamos a ver qué significa entonces lámparas, ¿sí? Vamos a Proverbios 6:23. Dejamos esta apartada y Proverbios 6:23. ¿Sale? Proverbios 6:23. Para que empecemos a entender, ¿sí? Ya vimos que la obediencia, contraria a la insensatez, la obediencia es la obediencia de la Torá y la insensatez es la desobediencia. Ahora, ¿qué dice Proverbios 6:23, por favor? 6:23. Porque el mandamiento es luz. No. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Ya viste? Y el camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. A ver, vamos a analizarlo bien. Porque el mandamiento es lámpara, ¿ya viste? La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿ok? Ahora, dice aquí, porque el mandamiento es lámpara, ¿sí? La lámpara que produce luz y dice que la enseñanza es luz. El mandamiento te da la enseñanza, ¿sí? Por eso es la Torá. Torá es la instrucción, es o enseñanza del Creador. Eso significa Torá, para que te quede claro, no ley, ¿sí? Sino enseñanza. Entonces, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿sí? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, ¿ya viste? Lámpara y luz, aquí ya la estamos aclarando, ¿sí? En Proverbios 6:23. Estamos viendo dos partes. Uno, la lámpara y la luz. ¿Ok? El mandamiento es lámpara y vamos a dejar apartado también, ¿sale? Para que vayamos más rápido. Entonces, ahí ya vimos lámpara y luz. Ahora, Levítico 24:2. Vamos a ver la parte del aceite. ¿Qué es el aceite? Levítico 24:2, por favor. Levítico 24:2. Habló Yahvé a Moshe diciendo, manda a los Bene Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Así es. Fíjate, el aceite, ¿es aceite de qué? Aceite de oliva. ¿Sí? Bueno, el fruto son las olivas, las ramas de oliva machacadas. Se tiene que machacar la rama, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la palabra. Cuando tú analizas la palabra, cuando tú amas y practicas la palabra, entonces
vas a ser machacado por los que te rodean. ¿Qué sucede cuando te invitan de comer un alimento impuro? ¿Sí? Y no lo comes porque conoces la palabra. Te van a juzgar. Te vas a echar una enemistad. A veces no sabes ni cómo decirle a la persona es que no como esto. Y te empiezan a juzgar. Sí, su religión, tantas cosas. Te rechaza la gente, ¿sí? Por guardar los mandamientos. O ¿sabes qué? Vamos a, mira, te ofrezco un trabajo, algún jefe, si trabajas para alguna empresa, vente a trabajar, el sábado te quiero aquí temprano. Es como le dices, es que ¿sabes qué? Yo guardo el Shabbat. Uy, olvídate, te corren del trabajo. Bueno, todo eso tiene que ver, son reprensiones que vas a tener por guardar la palabra. Entonces, esto es, de ahí es de donde se manifiesta este aceite, ¿sí? De las olivas. Acá el aceite se sacaba de las olivas que se machacaban, ¿sí? De la rama de olivo. Bueno, pues lo mismo acá, por guardar los mandamientos, eso es lo que sucede. Vamos a ver qué dice Mateo, Mateo 12:33, por favor. Mateo 12:33. Mateo 12:33. Ya va agarrando forma el tema, ¿verdad? Ya va agarrando formita la parábola, ¿no? Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Así es. Fruto bueno y fruto malo. ¿Qué quieres? No hay más. El fruto bueno tiene que ver con ese aceite, ¿sí? La no comprensión de la palabra, ¿sí? Es fruto malo. La no comprensión y la mala y el no practicar la palabra es un fruto malo. Porque por sus frutos los conoceré, dice el El Altísimo. darle una interpretación privada, una interpretación que es propia o que no es la que tenía por intención el profeta o el Ruach HaKadosh cuando le inspiró a hablar. Sí. La mala comprensión de la palabra, eso significa, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? La no comprensión de la palabra, sino la aplicación en la vida. Tú conoces la palabra, sí, eres oidor, perfecto, pero también tienes que ser hacedor de la palabra. Si no, no sirve. Si no, no sirve. La fe sin obras Muerta. es muerta. Todo árbol que no da fruto, aquí Cortado. Estamos hablando del fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, eso es lo que queremos, hermano, que entiendas. Hermano. Tienes que evitártelo, ¿ok? Vamos a ver unas citas aquí, las vamos viendo. Apocalipsis 1:9, por favor, para que vayamos comprendiendo y agilizando un poquito más el tema. Apocalipsis 1:9, por favor. Yo, Johanán, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yahushua Mashiach, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yahushua. Así es. ¿Ya viste por qué estaba ese varón? ¿Sabes en dónde estaba? En la cárcel. Era preso. No en cualquier caso. A sus 90 años, Johanán, la mastura, ¿sí? Estaba en un Shabbat, estaba guardando Torah, ¿sí? Por seguir la palabra, este hombre estaba preso. Pero por seguir la palabra, entonces vino un fruto muy precioso. Si no hubiera sido porque ese varón era un consagrado y guardaba Torah, no le hubiera llegado la revelación de Gilgalot. Claro. Así de sencillo. El Apocalipsis que ahora tú conoces fue precisamente por la pasión en la vida de este varón, por obedecer a Yahoshua, por amar a Yahoshua y obedecerle. Porque si amamos a Yahoshua, hermanos, hay que guardar sus mandamientos. Sí, mamá, esa es la manera en la que le vamos a demostrar a nuestro Abba que lo amamos, ¿cierto? Claro.
Totalmente. Entonces, vamos a la siguiente, Levítico 24:2. Esa es la manera en la que este varón amaba y estaba en la isla de Patmos, esclavizado. Imagínate, 90 años. El varón ahí esclavo por guardar la palabra, por amar la palabra. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Así es, ¿ya viste? De ahí es de donde sale el aceite. El aceite es para hacer arder las lámparas, ¿sí? El aceite tiene que salir de la rama de olivo machacada con una piedra de molino, de asno dice, ¿no? Una piedra de 3 metros, imagínate, de diámetro, gigantesca, aplastando la rama de olivo para poder exprimir el aceite. Yahoshua, antes de morir, fue al monte de los olivos. ¿Para qué? Para que hubiera aceite en él. El aceite es representativo del Ruach HaKadosh. Recuerda que si alguna persona está enferma, llamen a los ancianos de la quejila y vayan y unjan con aceite al enfermo y el enfermo sanará. ¿Sí? La oración del justo, justo es el que practica justicia. La Torah. ¿Sí? La Torah es justicia, ya lo estamos viendo. Entonces, ahí está todo esto, ¿sí? Sí. Esta luz, este alumbrado, es la Torah, la ley, ¿sí? El aceite, bueno, es el anhelo, las ganas de obedecer esta Torah. Ese es el aceite, ¿sí? Las olivas son machacadas, las olivas que son machacadas, esto es la tribulación que pasamos, Exactamente. ¿sí? Y las lámparas son los mandamientos, ya lo vimos. Todo está claro, está muy claro en la palabra, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. El alumbrado es la ley, o la Torah. El aceite es el anhelo, las ganas de obedecer, ¿sí? Las olivas machacadas, mientras más las exprimían, esto es la tribulación, ¿sí? Y por último, las lámparas son los mandamientos. Ahorita el mundo está pasando tribulación. ¿Tú no lo estás pasando? ¿No estás viendo lo que está sucediendo en todas partes del mundo? En Asia, principalmente. En Asia Menor. Se está manifestando la tribulación. Estamos en tiempos de tribulación. ¿Sí? Entonces, aquí queda bien claro. El aceite hace que salga la luz. Si tú tienes una lámpara sin aceite, no puedes alumbrar. Claro. Entonces, si tú tienes estos elementos, vas a hacer luz. Israel es luz para las naciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pueblo tiene a su Elohim tan cerca? Ahí está. Romanos 11:17, ¿podríamos checarlo, por favor? Romanos 11:17, vamos a ver qué es. ¿Qué nos dice el Altísimo en esta palabra? Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ok. Aquí imagínate, una aceituna golpeada, ¿sí? Tiene que ver con el olivo también. Las aceitunas tienen que ser golpeadas. Por eso se llama aceite de olivo, porque por eso se llaman aceitunas, porque producen aceite, ¿sí? Totalmente. Entonces, cuando nosotros, hermanos, desobedecemos la Torá de Yahvé, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues en ese momento estamos haciendo que los mandamientos no se cumplan y por ende
también se limitan las bendiciones. Por eso es que ahí vienen las aflicciones. Cuando dice el Altísimo, en el mundo tendréis aflicción, aún guardando los mandamientos, vamos a ser afligidos. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes. Confiad porque yo vencí al mundo. Porque ya he vencido al mundo. Yahoshua ya venció al mundo. Claro. A este sistema, ese es el mundo, ¿sí? Entonces, esto, tenemos que comprenderlo muy bien, ¿sí? Si nosotros no obedecemos la Torá, entonces, cuídate. Pero si tú guardas los mandamientos, ¿qué te preocupa? ¿Qué dice Mateo 25:8? Dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pidieron aceite. ¿Por qué? Porque no lo tenían. Al desobedecer los mandamientos, no tenían aceite, no tenían esa luz que se necesita para encender una lámpara. No la tenían. Entonces, vamos ahora a recapitular. Prudencia, las vírgenes prudentes, esas 5 vírgenes prudentes, estaban siendo obedientes. Las insensatas, las 5 vírgenes insensatas, porque eran 10, estas 5 estaban siendo desobedientes, todo lo contrario. Las lámparas son representadas por los mandamientos. La luz es representada, ¿por qué? Pues por la Torá, por la instrucción, por la enseñanza de Yahvé hacia nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su esposa y como los reyes que está poniendo aquí. Un rey no puede gobernar si no tiene ley. Entonces, de ninguna manera si tú dices que ya no estás bajo la ley, una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar bajo la maldición de la ley. No confundas, ¿sí? Que no te confundan tampoco. Entonces, tenemos que estar bajo la ley, ¿sí? Ahora, ahí están los mandamientos. Las lámparas son los mandamientos. La luz es la Torá de Yahvé. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y el aceite, ¿sí? Es las ganas, la necesidad, el anhelo de obedecer la Torá, ¿sí? Y esto es de obedecer la Torá debido a ¿qué? A la tribulación. Cuando viene la tribulación, entonces es cuando te postras, te arrepientes de todo el mal que haces. Buscas al Creador, le adoras y dices, me vuelvo a ti, como la mujer adúltera cuando estaba a punto de ser apedreada. Claro. Entonces fue perdonada y le dice a Yahoshua, ve y no peques más, mujer. Yo no te condeno. Ahora, aquí tenemos que tener coherencia, hermanos. Tenemos que tener sensatez, ¿sí? Tenemos que ser obedientes, porque la fe sin obras, hermano, te lo decimos de nuevo, es muerta. Y hermanos, sí eres salvo porque ya recibiste a Yahoshua. Sí, pero acuérdate que también se necesitan 2 cosas. Dice que si confesamos con nuestra boca, así está escrito en la palabra, que Yahoshua es el Adón, el amo, el todopoderoso, el que está sentado en el trono. Y creemos que el Abba, Elohim lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Y aquí está la justificación. Justicia, ¿eh? Porque con la boca se confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Claro. Si vamos a declarar, nuestra lengua debe de ser sagrada, ¿sí? Ahora nuestra lengua debe de ser Kodesh, ¿sí? Todo el tiempo. Y nuestro corazón debe de ser justo. Ahí escribe en nuestros corazones, en las tablas de nuestro corazón escribe la Torah, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que entender, ¿qué dice más adelante, por favor? Toda la cita, como la parábola, para que vayamos comprendiendo qué es lo que sucede. ¿Cuál nos generamos? Toda la parábola completita. Desde el principio, para que... Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: ¡He aquí! El esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: es cierto os digo, que nunca os conocí. No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, ha de venir. Fíjate, nadie sabe el día ni la hora, ¿eh? Así de duro. Pero Él nos da señales. Él nos dio profecía, nos dio toda su Torah, toda su palabra. Ahí está escrito, ¿sí? Hay muchas señales. Pero yo te pregunto a ti. Dice en las señales antes del fin, habrá hambres, enfermedades, guerras, rumores de guerra. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Todo eso está ocurriendo o no, hermano? ¿Tiene señales? El calendario nos habla también de ya lo hemos hablado, en otro de los videos que están aquí en Pro 3, búscalo por favor. Hablamos sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Está bien interesante ese tema, porque también esos son señales. Si ya se instituyó la nación en un solo día, en 1948, calendario gregoriano. ¿Para qué? Entonces, de ahí para acá, tienen que ser 70 años, no gregorianos, sino hebreos proféticos de 360 días cada año. Y estaremos hablando de 2017, de mayo de 2017, cuando se cumplieron las 70 semanas de Daniel. Y de ahí para acá, entonces, empieza la cuenta regresiva. Son 7 años equivalentes a una semana, a 7 días proféticos de una semana hebrea, de esas semanas de 360 días. Estamos hablando de 1260 días. O sea, 3 años y medio hebreos, proféticos, para que entonces nos da esto como señal para que nosotros estemos esperando al esposo, ¿sí? La manera en la que lo vas a esperar es como obedeciendo sus mandamientos, padeciendo por obedecerlos, ¿sí? Y entonces te va a dar el fruto, que es el aceite, por el cual entonces tú ya tienes el anhelo. Ya no es por obligación, sino tú tienes el anhelo de obedecer la Torah. Tú ya quieres hacerlo, no es que te obliguen. Por amor. Por eso es que en Apocalipsis 18, en Gilgalud 18, dice el Altísimo: salid de ahí, pueblo mío, de las religiones, del sistema, del mundo. Salid, pueblo mío, de ahí, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? Porque viene la destrucción en una sola hora. Entonces, aquí tienes una semblanza completa. Bueno, ¿quiénes son entonces las 10 vírgenes? Efraín, que son las 10 tribus, y Yehudá, que son 2 tribus. Ahí están las 12 tribus, ¿sí? Son las 12 tribus de Israel divididas en 2 reinos. El presente, aquí estamos como representantes. Hay mucho pueblo yahudí, ¿sí?
que estamos en el mundo, los puedes conocer, ¿sí? Pero también hay 10 tribus que están en una crisis de identidad, porque no saben ni quiénes son. Todas las naciones ¿sí? de la Esas tierra. 10 tribus es la casa de Efraín, o la casa de Joseph, o la casa de Israel. Efraín, Joseph, Israel del norte. Ahora, aquí necesitamos entender, ¿sí? Que toda la nación de Israel, dividida en 12 tribus, está dispersa por todas partes del mundo, y que bueno, en el mundo tendremos aflicción. Por eso está diciendo, tendremos aflicción. No nos está diciendo que vamos a ser guardados de la prueba, ¿eh? No. Es más, dice Yahushua que la prueba empieza por la propia casa. O sea, que sí vamos a ser guardados de la prueba Sí que vamos a sobreviene ser al mundo guardados. entero, si está escrito. Así es. Pero no significa que no pasemos la tribulación que estamos pasando ahorita. Él dice en las señales que van a ver estas señales, dice, pero aún no es el final. No. Estos son solamente principio de dolores. Lo que estamos pasando ahorita, hermanos, en todas partes del mundo, ¿sí? Es principio de dolores. ¿De acuerdo? Realmente. Ahora, vamos a ver qué dice Proverbios 23, por favor. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dad, binah, ve, jochma. O bueno, jochma es sabiduría, binah, entendimiento o enseñanza, y dad, inteligencia. ¿Sabes algo? Por eso aquellas mujeres, aquellas vírgenes dijeron, vayan y compren. Vayan y compren el aceite. Claro. Porque el aceite no se adquiere con dinero. No. El Altísimo le dice claramente en una de las cartas a las 7 quejilás israelitas en Asia Menor, a la de la Odisea específicamente, le dice, tú que eres rico y que dices que no tienes necesidad de nada, yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo, y te digo que unjas tus ojos con colirio para que veas y que compres de mí oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego es las tribulaciones que tú estás pasando y que estamos pasando por guardar los mandamientos de la Torá. ¿Sí? ¿Estamos teniendo aflicción? Sí, claro, persecución, nos acusan, nos vituperan, nos maldicen, pero no te preocupes, porque tú estás siendo tratado. ¿Acaso no te curtes? Y ahora las pruebas dices, bendito el Creador que me permite pasar estas pruebas. Sí, para el mundo somos locos cuando decimos eso, pero ¿sabes qué? Para el Creador, Él dice, cuando Yahoshua estaba crucificado, y entonces lo estaban maltratando, ya lo habían flagelado, le habían, hecho todo lo que sea, le habían arrancado su barba, ¿sí? Su cabello, le pusieron una corona de espina, todo le hicieron, y él todavía dijo con tanto amor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando había ido a orar antes al Monte de los Olivos, fue por aceite, ¿sí? ¿Y sabes qué dijo? Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Okay. Eso es lo que tenemos que decirle al Creador en estas pruebas. Padre, te agradecemos por las situaciones que estamos pasando. Aquellas 5 vírgenes que estaban preparadas, dice la palabra, vamos otra vez a Mateo, por favor. Mateo 25:1, ¿qué dice? Entonces, a ver, te la voy a... El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Hasta ahí, todo Israel, las 12 tribus. Y luego, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lámparas, ya lo vimos, ¿qué son lámparas? Mandamientos. Todo lo que conjuga. Para recibir al esposo, tomaron sus mandamientos, ya los tenían aquí escritos y acá, ¿no? Y practicándolos. Su kedusha. ¿Y luego qué más dice? Bueno, su fe, perdón. Mona. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
El aceite ya vimos que es el anhelo de obedecer la Torah, o sea, rebeldía, en pocas palabras, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿sí? Juntamente con sus lámparas, las prudentes, o sea, estaban obedeciendo a la Torah, ¿sí? Y pues tenían el anhelo de obedecer la Torah, ¿sí? Claro. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, las 10, ¿eh? Las que tenían aceite y las que no, dice. Por igual. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Noche, quiero que te quede bien claro también, esta es otra palabra que vamos a entender más. Laila. La noche, ¿sí? Obviamente es cuando no hay luz. ¿Qué sucede? El Altísimo nos dio el día y la noche, ¿sí? La oscuridad también es una oportunidad de las tinieblas para afligirte. Cuando estás dormido, ¿cómo te llegan pesadillas y sentimientos, emociones, miedos y tantas cosas? Bueno, la noche también son esas pruebas, es representada por esa noche. Y a la medianoche, o sea, cuando está la tribulación iniciando, los principios de dolores, como dice, o los dolores de parto, porque no nada más el principio, sino los dolores de parto, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ahí es cuando viene Yahoshua a la mitad de esos 7 años de tribulación, ¿sí? A la mitad, a los 3 años y medio, equivalentes a 1260 días, claro, o 42 semanas, o tiempo y tiempos, y mitad de tiempo. O también llamada 3 años y medio. O también llamada la angustia de Jacob. La angustia de La Jacob. angustia de Jacob vino de Así nuestro es. padre Jacob. Así es, por eso aquí nos da esta señal. Y a la medianoche, ¿ya viste? O sea, los 7 años es la noche. Esa cuenta regresiva después de las 70 semanas de Daniel es la noche, ¿sí? Bueno, a la mitad de esa noche, a la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Viene el esposo. Y dice que en Daniel 12, dice que, bueno, habla sobre la resurrección, ¿sí? Habla sobre la resurrección. Y entonces los que estemos con él, dicen tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con, no los precederemos, seremos arrebatados para recibir al esposo en las nubes. ¿Te das cuenta? Aquí está. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, dice Mateo 25:7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ya viste? Las prepararon. Okay. O sea, ya tenían entonces la obediencia, ya tenían el mandamiento, ya tenían la Torah y el anhelo por obedecer la Torah, ¿sí? Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite. Sí habían recibido la salvación, pero no estaban padeciendo porque ni los mandamientos conocían. A ver, ve y conócete ahora toda la Torah de un momento a otro. Ya está el esposo aquí. Ve y conoce toda la Torah. Un creyente que sufre tiene que ser negado por los suyos, traicionado por sus mejores amigos. Tiene que ser rechazado por gente que se supone que creía en el creador de la religión a la que pertenecía. Tiene que sufrir por sus vecinos algún tipo de... Ay, el raro, esto, lo otro, el religioso, el loco, ¿no? El loco. Bueno, dice aquí el verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que venden. Venden, perdón. A los que venden y compren para ustedes mismas, o sea, a los que enseñan la Torah. Vayan y compren con ellos, ¿sí? Y el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Está en lo duro, hermanos. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. O sea, ahí es donde viene ese arrebatamiento. Quiero que te quede bien claro, ¿eh? Cuando el pueblo es arrebatado, ahí lo vas a ver en Gilgalut 12, en Apocalipsis 12. Cuando el pueblo es arrebatado, es llevado al desierto.
a un lugar que tiene preparado el Altísimo y nos da alas como de águilas para ser llevados al desierto. Al sur de Israel. Al llegar al desierto, entonces vienen, el dragón dice que saca agua de su boca, o sea, multitudes de gente, ¿sí? Para perseguirnos, y cuando nos van persiguiendo y vamos hacia el desierto, ¿qué es lo que pasó cuando el pueblo salió de Mizraim, de Egipto? Se rebelaron contra Moshe. ¿Te acuerdas que venían los egipcios detrás de nuestro pueblo Israel, de las 12 tribus? ¿Y qué es lo que pasó? El Padre abrió el mar, partió el mar en dos para que pasara el pueblo y les puso un torbellino a ellos previo, ¿sí? Y después, ya que había pasado el pueblo, quita el torbellino y estos van pasando para perseguirnos y se cierra el mar y se los traga y ahí se quedaron enterrados. Tenía hambre el mar. ¿Sí? O debajo del mar. Entonces, lo mismo va a pasar. Acá la tierra se va a abrir y van a caer esos perseguidores de nosotros. Van a caer. La tierra se los va a tragar vivos. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí, aquí dice entonces, id, bueno, decía el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ahí están las bodas, ¿te das cuenta? Y se cerró la puerta. Bueno, aquí dice en Apocalipsis 12 que nosotros, siendo llevados al desierto, no al cielo, no nos vamos a ir al cielo en ese momento. Vamos al desierto, o sea, sí somos arrebatados para recibir al esposo en las nubes. Pero ¿sí? Es para trasladarnos Pero al desierto. Para trasladarnos al desierto. Aquí tenemos que pasar toda la gran tribulación, aquí la tenemos que pasar. Pero ojo, acuérdate cuando vinieron cuando vinieron las plagas a Egipto, ¿sí? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel, las 12 tribus? ¿Fuera o dentro de Egipto? Estaban dentro, pero por obedecer la Torah, igual lo mismo, por obedecer la Torah, dice la palabra que ninguna plaga de las que fueron enviadas a Egipto tocará nuestra morada. En el desierto. Buenas noticias, ¿no? No nos va a tocar ninguna plaga de las que venga de la ira venidera. De lo que viene no nos va a tocar, hermanos. Así es, hermanos. Vamos a estar protegidos. Estas son buenas noticias. Pues hay que entender. Lo que está pasando ahorita en China y todo esto, sí es doloroso ver tantas gentes muriendo, pero ¿sabes por qué, hermano? ¿Qué se habla allá? ¿Qué estaban comiendo? ¿A quién adoraban? Al dragón. Dicen que es su padre, no el creador. ¿Qué es lo que comían? Perro, gato, rata, puerco. Todos los animales impuros se los comían. Entonces ahora hay y luego vienen aves. Entra una parvada grandísima de cuervos a China, ¿sí? ¿Por qué? Porque son carroñeros, hermanos. Porque también son inmundos. Y esos impuros, y esos animalitos huelen la muerte. Entonces, ¿eso te parece injusto? No es injusto. Para nada lo es. Y si nosotros lo hiciéramos, también el Padre lo haría con nosotros. Pero si tú te guardas en sus mandamientos, si tú guardas sus mandamientos, si los amas, si los recuerdas, si los enseñas, si los practicas, entonces Él te va a guardar de la prueba que viene para el mundo entero. Así de sencillo, así de claro. Estas 10 vírgenes son las 10 tribus de Efraín y las 2 tribus de Judá. No hay más, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. Claro. La casa de Efraín, la casa de Judá, unidas las 2 varas, como dice Yehezkel, ¿sí? En una sola vara llamado Israel, ¿sí? Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué fueron a comprar aceite aquellas? Proverbios 23, a ver, vamos a buscar rápido. Eso Proverbios 23. Bastante duro, hermanos. Fíjate lo que dice la Dabar del Altísimo. Proverbios 23. 23. Ya lo leí. Ya lo leyó, pero vamos a volver a leerlo. Compra la verdad y no la vendes. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Ya viste?
Por eso fueron a comprar el aceite, ¿sí? ¿Por qué fueron a comprar el aceite? Es por esto. El regreso de la casa de Israel, hermanos, Inminente. no es otra cosa más que volverse a la Torá de Yahvé, a las sendas antiguas que ya conocemos, ¿sí? Y bueno, solo la mitad de la casa de Israel. Fíjate, escucha lo que estamos diciendo. Aquí está. Eran 10 vírgenes. ¿Cuántas entraron a la cámara nupcial, a las bodas? Solo 5. 5. Dice en Apocalipsis 12 que el pueblo es llevado allá para ser guardado y sustentado durante otros tiempos y mitad de tiempo. O sea, otros 1260 días, 42 meses, tiempo y tiempos y mitad de tiempo, o 3 años y medio. Literal. ¿Te das cuenta? A la mitad de la noche es cuando viene el arrebatamiento. ¿Sí? Pero no nos vamos al cielo, nos quedamos aquí en la tierra, en el desierto guardados y sustentados por el Altísimo, ¿sí? Hasta que termine la gran tribulación. A las faldas del monte Sinaí, en Medina. Así es. Que digan Madián, perdón, Medina no. En Madián. Sí. En Sinaí, en Madián, ahí es donde, al occidente de Arabia Saudita y al sur del desierto de Israel. Bueno, ahí hasta el final de esta gran tribulación es cuando viene Yahoshua ya por nosotros como tal. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el séptimo día, para el Shabbat del Altísimo. Porque ahí terminan los 6,000 años, ahí es donde terminan los 6,000 años, ¿sí? O los 6 días del Creador y 6,000 años de nosotros, de los hombres, o los 120 jubileos, ¿sí? Que son equivalentes, cada jubileo es de 50 años, hasta la cuenta por 120, entonces estamos hablando de 6,000 años, ahí es donde terminan, y entonces viene el día séptimo del Creador, o el año 7,000, ese milenio que tenemos que estar, ese Shabbat que tenemos que estar nuestro por eso también estamos guardando el Shabbat, ese día de reposo, como una sombra de lo que vendrá, de ese milenio. Claro. Gózate, hermano, alégrate, ponte a cuentas con el Creador, vuélvete a sus mandamientos, ámalos, adora a tu Creador, sirve a tu Creador, y el enemigo no lo va a querer hacer, se va a largar de ti, va a dejar de molestarte, va a dejar de fastidiarte, podrán venir plagas, estará pasando lo que pasa en China, estará pasando lo que pasa en la nación donde tú estés, ¿sí? Pero te digo algo, ninguna de las plagas enviadas a Mitraim tocará nuestra morada. Hermanos, es un placer como siempre. Bendito sea el Todopoderoso por esta palabra que nos permite compartirte, y te recomendamos, si tú estás escuchando esta palabra, ¿sí? Y está tocando tu corazón, no lo endurezcas. No lo endurezcas. Recibe esta palabra con amor, hermanos, y participa en esta obra preciosa que el Altísimo te está dando la oportunidad de hacer. Estamos en la gran comisión, hermanos, en los tiempos finales. Imagínate nada más si Kefa o Shaul o cualquiera de los discípulos, ¿sí?, hubieran tenido estos medios como el que ahora nosotros tenemos a nuestra disposición para poder predicar este mensaje. Imagínate qué no hubieran hecho si aquel varón Yohanan, por obedecer Torah, estaba padeciendo a sus 90 años como esclavo en la isla de Patmos. Imagínate entonces, ¿qué harían con estos medios? Con estas tribulaciones que no son tan fuertes como las que estaba pasando, y vienen fuertes, te lo aclaro. Pero no temas, porque Yahoshua ya venció al mundo. Que el Todopoderoso te bendiga, hermano. Que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti, Rahamim, misericordia. Y que ponga sobre ti Shalom. Shalom Aleichem, hermanos. Que el Todopoderoso les bendiga. Vamos a hacer una oración final, una tefilá final, para agradecerle a nuestro Padre Celestial. Yevarejeja Yahoveh, veyishmereja, Yaer Yahoveh, panay veleja, vijuneja, Yisa Yahoveh, panay veleja, veyasem leja. Shalom. Shalom.
Beshem al Kol Shem, en el nombre que es sobre todo nombre. Beshem Yahushua Mashiach. Así sea. Chayeinu. Aleluya. En el nombre de Yahushua Mashiach, nuestra resurrección y vida eterna. Baruch Atah. Baruchah At. Bendito seas tú y bendito seas tú, hermana. Los Hermano y hermana. Hermanos, en verdad. Los amamos y los bendecimos. Nos gozamos porque... Behol. Ahabashelanu. Con todo nuestro amor. Amén. Vamos a hacer una tefila, hermanos, ¿sí? Bendito seas, Yahvé, Padre Todopoderoso, nuestro Creador, Rey del universo, por esta oportunidad que nos das, Padre, de volvernos a ti. Perdona nuestros pecados, perdona a todo Israel en todas partes del mundo, a todas tus ovejas que están escuchando esta voz y te están siguiendo, porque tú eres el buen pastor, Yahushua, el que da su vida por tus ovejas. Te adoramos y te bendecimos, eterno Creador, Rey del universo, porque estás con nosotros y estarás hasta el fin del mundo. Te suplicamos de todo corazón que, así como está escrito en tu palabra, que toque los corazones de tu pueblo, de todos aquellos que son tu pueblo escogido, para que den buenos frutos, Padre, 30, 60 y 100 por uno, Padre. Bendito seas, Todopoderoso, Creador del universo, porque tú humillas a Hasatán, porque Hasatán te adora y te sirve y se postra delante de ti, solo ante ti, bendito Creador, así como nosotros lo hacemos y nos humillamos a ti, para que tú nos guardes de esa prueba que viene sobre todo el mundo entero. Padre bendito, sabemos que somos muy pequeños. Sabemos, Padre, que hemos cometido muchos errores y que hemos pecado contra ti, contra el cielo, Padre, pero nos volvemos en obediencia, en humildad y no en arrogancia, Padre, a ti, a tus mandamientos, a tu Torah, a tu instrucción, a tu enseñanza divina. Gracias, Toda Rabá, Abacadosh, Barujú, Padre bendito, por todo lo que nos das y todo lo que nos quitas. En el nombre todopoderoso de Yahushua te entregamos nuestras mentes, voluntad, cuerpo, nuestras emociones, nuestra familia, nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, todo lo que tú nos des, Padre, para ti, para tu obra. Bendito seas, Todopoderoso, por siempre, en el nombre todopoderoso de Yahushua HaMashiach. Así sea. Aleluya. Amén, amén y amén. Que el Todopoderoso les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. La paz sea a todos ustedes. En el nombre de Yahushua. Paz sea sobre todos ustedes, amados Ajim y amadas Ajayot. Hermanos, Shalom Aleichem. Suscríbanse, por favor. Denle la manita hacia arriba. Sus comentarios. Compartan estos videos con todas las criaturas que puedan. Hermanos, no permitas, en verdad, que nadie se quede sin recibir el mensaje del Creador. Compártelo, por favor, amado. Que el Todopoderoso les bendiga, amados hermanos, amén. En el nombre todopoderoso de Yahushua. Amén. Y amén. Aleluya. Shalom.